fuiste parte durante esas fiestas, de esos conciertos que hacían en fiestas, de una banda que quedó como un momento ahí curioso, raro, no sé si te arrepientas o no, pero como algo muy raro, que fue La Sociedad de las Sirvientas Puercas, ¿no? Con el Dr. Fanati. Ya fue en los 90s, ¿no? Son los 90s y ya todos tocábamos, ya habíamos hecho discos, ya es otra situación absolutamente diferente. Yo mismo ya había hecho el disco de Sangre Azteca, entre otras cosas. Pero bueno, sí, un poco esta banda, la que mencionas con el Dr. Fanatic, un poco todavía tenía este espíritu súper iconoclasta de hacer grupos cuya consigna no tenía nunca un punto de vista como de ir más allá o de establecer una carrera, que es una palabra que viéndolo bien me choca, ¿no? Nunca pensábamos así, pero específicamente las bandas del Doctor eran muy suicidas en ese sentido. Por ejemplo, fíjate, un poco el chiste de estas bandas era que cada tocada, o cada 2 o 3 tocadas, cambiaba de nombre, o sea que esa es la actitud menos carrerística y menos comercial que pueda haber, ¿no? Cambiarle de nombre a la banda cada vez que tocas. Entonces, una de estas tantas bandas que hacía el Doctor, siempre con nombres muy chistosos y cambiando un poco el concepto, resultó ser esta de la sociedad a la que yo fui reclutado, ¿no? Oye, pero sí, esto fue en los 93, por ahí. ¿y Sangre Azteca cómo surgió? Bueno, Sangre Azteca, yo toda mi niñez y adolescencia y primera parte de mi juventud, o como se diga, ya se oye muy raro, pero así es. Yo vivía en Ciudad Satélite, que es un suburbio en realidad del Estado de México, pero que está pegado a la Ciudad de México. Ahí me movía yo y todas estas cosas que he estado contando hasta ahorita, con excepción de lo de las sirvientas, sucedían allá. Pero en algún punto me pareció que me quería ir a vivir a la Ciudad de México, de la cual además yo soy originario, yo soy de la colonia Roma. Entonces decidí regresar a la Ciudad de México, en parte también porque había un poco más de acción en cuanto a música se refiere en la Ciudad de México, específicamente en el sur. Entonces me mudé para allá y por ahí fue que me conecté con Humberto Álvarez, que también él ya había estado en otras bandas y había hecho otras cosas. Y así fue que empezamos a hacer lo de Sangre Azteca. Bueno, hiciste Sangre Azteca, Nine Rain, hiciste algo con Jaime López antes de llegar a tu proyecto definitivo y que ha consolidado tu carrera, pues tu carrera artística, ¿no? Que es La Barranca. ¿Cómo llegaste a La Barranca? Ya cuando llegaste, ¿sabías que era como esa casa que construiste para mudarte y vivir definitivamente, o al principio no estaba esta conciencia todavía? Bueno, es difícil en México es difícil hacer planes, ¿no? Yo creo en todo, en el rock más que en otra cosa, en la música independiente más que en cualquier otra cosa. Entonces, no me imaginaba yo, por supuesto, que La Barranca duraría tanto, pero sí te puedo decir que llegué a ella con todas estas experiencias, después de haber pasado por todos estos grupos, y sí tenía una idea muy, muy, muy clara de lo que quería, no solo en lo musical, sino también en cómo podría operar esa banda, cómo se podría mover y cómo podría yo encajar dentro de ella. Entonces, en ese sentido... Hay un aspecto un poco como de espacio taller en donde hay una unidad que se encarna en ti, pero que puede haber muchos músicos rotando y pasando, contribuyendo por ahí, flotando. Sí, un poco sí, digo, nunca... Digo, también creo que fue cobrando
su personalidad y definiéndose conforme vas haciendo las cosas. Muchas veces no tanto es de planear, sino de reaccionar al hacer. Yo creo que siempre es mejor hacer y luego ver qué chingados fue lo que hiciste antes que teorizar y luego intentar hacer. Yo no sé, yo en general creo que a mí me funciona más hacer las cosas y luego ver qué es eso que hicimos o qué significa o qué lecturas se le pueden dar. Entonces, la barranca se fue definiendo conforme se hacía. De hecho, en un principio, ni siquiera lo concebí como un grupo, sino la barranca es resultado de una serie de canciones. O sea, primero existieron unas canciones y por querer hacer esas canciones, por querer grabar esas canciones, de pronto nos dimos cuenta que teníamos un grupo en Pero las manos. fue una apuesta fuerte en el sentido, supongo, de que de todas maneras, digo, yo te conozco perfectamente y sé que para ti los procesos artísticos son mucho más importantes que cualquier otra cosa, pero seguro que fue una apuesta arriesgada cuando ustedes tres estaban en el dilema, me refiero a Federico, Alfonso y a ti, de que seguramente había mucha presión mediática de gente interesada de parte de la industria para que aquel legado de Caifanes, la última etapa de Caifanes y Jaguares ya sobre todo siguiera a flote. Entonces que seguro que había ahí muchos ojos puestos en ustedes en ese aspecto, ¿no? Para bien y para mal. A lo mejor aquellos que eran muy escépticos sobre un grupo que parecía alternativo y que afortunadamente para la historia del rock mexicano terminó teniendo un peso específico propio. Yo creo, a pesar de la admiración que tengo por la historia de Caifanes, parece que la Barranca significa mucho más para el rock mexicano, con el debido respeto para quien sea, pues, pero que debió de haber sido raro este momento, ¿no? Sí, sí, fue raro. Como dices tú, había mucha presión, había muchas tentaciones también. Pero yo creo que en, esos, en esas coyunturas, se dice así, Sí. te obligan a tomar postura. Entonces, aunque fue difícil, yo creo que a la larga también nos ayudó a tomar esa postura, que era apostar realmente todo por la barranca, al menos a mí, ¿no? De aquellas primeras canciones que hicieron a la Barranca, ¿recuerdas cuál fue la primera que tuviste terminada? Sí, la primero empecé yo a hacer como demos un poco más producidos con Federico Funk, que justo nos habíamos conocido en este rollo de las sirvientas. Y bueno, de hecho él también estuvo, después de un tiempo tocó con Sangre Azteca, cuando en vivo, la última etapa de Sangre Azteca. Entonces, en algún punto decidimos como avanzar en estos demos, eh, hacerlos como más pulidos, encaminarlos como en una dirección más específica. Y la primera canción que hicimos es una que se llama Al final de la playa, que curiosamente no aparece en el primer disco de La Barranca, sino en el segundo. Sí, y también otra que se llama Los Muertos, que también aparece en el segundo disco. Entonces, esas fueron las primeras, eh, pero como que sí abrieron una puerta, más bien una compuerta, y a partir de ahí empecé a hacer muchas más, o a rescatar cosas que tenía, que se habían quedado ahí, a lo mejor con la intención de hacer cosas para Sangre Azteca, pero que con la disolución de Sangre Azteca ya no llegaron a ningún lado, y que después retomé para este proyecto que te digo, en ese entonces no sabíamos ni cómo se llamaba. Una de esas canciones era una que yo tenía que se llamaba La Barranca, que por cierto ahora me estoy acordando que la hice aquí en Valle, pero esa era una de las canciones de este repertorio que queríamos grabar y que por supuesto se iba moviendo conforme iban saliendo más canciones. Eh, pero bueno, esas son unas de las que de alguna manera le dieron forma a esta idea que acabó siendo el grupo La Barranca.
Yo sé que eres un artista que no está peleado con el azar, no eres alguien que no deje espacio a las casualidades, más bien creo que te gusta tener como, se suele decirse así, las antenas muy bien puestas para cachar estas pequeñas coincidencias, estos milagros insospechados. Y sé que no siempre has tenido un control absoluto, pero que has aprovechado muchas coincidencias para que tus obras tengan una identidad, tengan una cierta cohesión. Cuando empezaste el Fuego de la Noche, fue muy rápido que te diste cuenta que tenías entre tus manos un disco que parecía conceptual. Yo sé que a lo mejor cuando uno entra y lo analiza demasiado, a lo mejor no es tanto, y ya lo discutiremos, como Tempestad, por ejemplo, pero de todas formas hay una cohesión muy fuerte en ese disco, ¿no? Creo que hay un rescate. A mí me parece que es la primera vez que alguien en el rock, no sé si hay otro disco que se le asemeje, la verdad, que en el rock mexicano toma todas las influencias de la música mexicana, sobre todo yo creo que del bolero, inclusive de la canción ranchera, pero no haciendo esta música como folcloroide o mexicanoide, sino más bien, a lo mejor era algo totalmente inconsciente, pero se escuchan las raíces. ¿Ah? Es una música que sabe a México, ¿no? A lo mejor que sabe a los desiertos, que sabe a Oaxaca, que sabe a magueyes. ¿Lo supiste muy rápido o fue algo que fue dándose ya muy avanzado el proceso? No, bueno, eso estaba detrás de cada una de las canciones. En todas yo sí había una pretensión consciente de lograr esto que tú dices, de integrar aspectos de, no sé si llamarle específicamente mexicanidad, porque no es así como yo lo veía, sino yo lo que quería era incorporar aspectos de mi realidad, de la que a mí me corresponde, porque creo que es de la que yo puedo hablar. Entonces sí me interesaba que hubiera elementos no solo en la música, sino también en la parte lírica que tuvieran que ver con esta realidad y un poco inscribirme en una tradición quizá pretenciosamente también, pero inscribirme como en una tradición de música mexicana, ¿me entiendes? Es decir, yo sí tenía como esa consigna eh, un poco estética, un poco ética, detrás de todas las canciones, de tal suerte que cuando llegó el momento de ensamblar el disco, eh, sí había este espíritu compartido, ¿no? Naturalmente, como te decía, cuando ya tienes la cosa hecha, ahí puedes tú sacar conclusiones y ver realmente a dónde se quería ir la música por sí misma. Y puedes decir, no, pues es que sí, el disco con esta canción en lugar de esta y poniéndolo en este orden, etcétera, alcanza a contar una historia más redonda, más contundente. Pero eso sí es a posteriori. Eh, Ahora, lo que te voy a decir es que lo que yo buscaba también, tal vez la brújula en todo esto, era que a fin de cuentas sí lo que estábamos haciendo fuera un disco de rock, ¿me entiendes? O sea, hay una parte en mí que es bastante rockera, la verdad. Entonces yo quería que, no quería acabar sonando como una cosa folclórica, eh, ni tomar demasiado de estos elementos sin perder el espíritu de rock que un poco para mí significa todo lo que ya te decía antes, o sea, no nada más por una sonoridad, sino porque para mí el rock hasta la fecha, eh, y no sé si ya lo que digo sea un anacronismo, pero para mí el espíritu del rock sigue siendo el que yo le veía cuando lo asociaba con el 68, con los Doors, con Jimi Hendrix, con estas búsquedas, con estas rupturas, con estas posturas políticas, ¿no? Entonces, a mí me interesaba hacer un disco de rock y había dedicado mi vida eh, a desenvolverme más o menos medianamente en ese lenguaje.
es decir, encontrar sonidos que fueran rockeros, a saber utilizar mi guitarra para que sonara lo más rock and rollero posible. Entonces, esa era mi brújula. Quería incorporar todos estos elementos, pero que a fin de cuentas lo que acabara haciendo sí fuera un disco de rock. Y a pesar de que está ahí, por ejemplo, digo, sin ningún menoscabo del disco, me parecen preciosas las canciones, pero a pesar de que está Kumal, o que está El Alacrán, o que está El Mezcal, también hay unos riffs que ya son premonitorios de lo que iría siendo La Barranca, como En Elixir de la Vida, como la propia La Barranca, y Reptil, que son canciones bastante ya furiosas en cuanto a la guitarra, ¿no? Sí, sí, te digo, o sea, a fin de cuentas, el espíritu de todo esto, la brújula de todo eso era el rock. Y sin embargo, también yo creo que el rock es una música desde su formación, desde su nacimiento, bastante mestiza, ¿no? Y que tiene este espíritu muy sincrético, tal vez se puede decir, y acepta un montón de cosas. O sea, al rock se le ha nutrido pues, del folk, obviamente, pero también de electrónica, también de tradición inglesa, también de música clásica, y sin que pierda su espíritu. Entonces yo dije, pues también se le pueden poner cosas del entorno mexicano y nutrirlo en ese sentido sin que deje de ser rock, ¿no? Ese era el espíritu.